Pues muchas gracias. Para seguir con el programa, bueno, brevemente va a estar Ricardo García y Karina Contreras, bueno, la doctora Karina y el maestro Ricardo García, moderando esta mesa. Y nada, les doy la palabra y les agradezco muchísimo que estén aquí. Son unos queridos amigos de amiga. Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes y pues les damos la bienvenida a esta segunda mesa que se titula Transformaciones Tipológicas 2, Análisis, Proyecto, Reuso, que es parte del primer Congreso Iberoamericano de Vivienda Social Sostenible, Repensar la Casa, Transformar la Ciudad, que como ustedes saben se celebra desde hoy 19 hasta el 21 de marzo de este año, aquí en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Un poco de la logística de esta mesa es que vamos a tener la participación de nuestros ponentes, más o menos entre 10, máximo 12 minutos por cada uno. Luego vamos a tener un tiempo, aproximadamente de 30 minutos, para hacer un debate abierto. Eso incluye, y se quiere hacer énfasis en la participación de todos ustedes con las preguntas que pueden hacer a nuestros ponentes en base a las propuestas. Entonces, le cedo la palabra a mi colega para empezar a presentar a nuestros ponentes. Muchas gracias, buenas tardes. Dentro de esta mesa tendremos 3 participaciones. La primera participación se llama Operaciones sobre el bloque de vivienda colectivo, estrategias de reuso. Esta primera intervención está configurada por 3 ponentes. Desafortunadamente una de ellas no nos puede acompañar, pero les voy a leer la semblanza de las 3 ponentes para que las conozcan un poco. La primera ponente se llama Magda María y Serrano. Ella estudió en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Es arquitecta y doctora en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC, con la tesis publicada Renacimiento y Arquitectura Religiosa, Cataluña, de 1563 a 1621. Esta tesis la hizo en 2001. También es catedrática de proyectos arquitectónicos en la UPC. Es coordinadora del programa de doctorado del mismo departamento. También dirige asignaturas de grado y máster en la ETSAP del Vallès y en la ETSAP de Barcelona. Y es responsable del grupo de investigación Habitar. Ha trabajado en diversos proyectos competitivos financiados sobre el reuso adaptativo de la arquitectura y la ciudad. Es investigadora principal, junto con el arquitecto Javier Monteis, del proyecto I+D+I, Atlas del Aprovechamiento Arquitectónico. Es un estudio crítico de los edificios reutilizados en Barcelona. También en un proyecto que se llama Mineco, del 2014 al 2017. Ha dirigido cursos, impartido conferencias y participado en congresos internacionales para presentar los resultados de estas investigaciones. Ha publicado diversos libros y artículos en revistas notables, entre otras la de Locus, la de Goya, la de AC, la de PPA, BLC, Hotse Sarch o Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, y es fundadora y socia de Metamorfosis Arquitectos, SLP. También tenemos la participación de Isabela de Rentería Cano. Ella es de la Universidad Ramón Llull de España, por la Universidad de Navarra, en el Máster de Arquitectura en Diseño Urbano, por la Universidad de Harvard y doctora en Arquitectura. También estaba la arquitecta Claudia Rueda, de la Universidad de Guadalajara, que no nos pudo acompañar. Le cedemos la palabra. Bienvenidas, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Nuestra ponencia se titula Operaciones sobre el bloque de vivienda colectivo, estrategias de reuso. Un importante número de bloques de viviendas colectivas construidos durante la segunda mitad del siglo XX necesitan actualizarse y mejorar sus condiciones de habitabilidad. En muchos casos se ha optado por derribarlos y construir nuevos edificios. En esta ponencia mostramos una serie de estrategias de proyecto que, aplicadas a diferentes zonas de estas viviendas, permiten optimizar sus prestaciones, prolongando su vida útil y evitando así su derribo. Estos modos operativos asumen también los cambios sociales que afectan a la organización interior de las viviendas
y por tanto tienen implicaciones en su tipología. En el contexto actual se impone el ahorro energético, la gestión de materiales y el cuidado del medio ambiente, por lo que las propuestas arquitectónicas deben ir en esta dirección. Para establecer estas estrategias hemos elegido varios ejemplos de arquitecturas del movimiento moderno en España y Latinoamérica que han demostrado una probada solvencia en su adaptación a situaciones de crisis o de cambios sociales. Son ejemplos del pasado que aportan otras soluciones, por lo general excepcionales, dentro de su tipología y que inspiran nuevas formas de intervención. Por otro lado, algunos proyectos recientes de edificios de vivienda ofrecen soluciones alternativas a la distribución convencional y sirven de modelo a la hora de actualizar las condiciones de habitabilidad. De ellos se destilan unos modos operativos que atienden a los distintos ámbitos espaciales: el interior de las viviendas, el interior del bloque y el exterior del edificio. Estos exploran una redistribución de las superficies en beneficio de un incremento de usos. Mejoran las condiciones de habitabilidad y accesibilidad. Revalorizan espacios infrautilizados como plantas bajas o cubiertas y constituyen patrones de actuación para el reuso de lo existente y futuros proyectos. En el interior de las viviendas. Equiparar es considerar las estancias de una vivienda como entidades equivalentes, prescindiendo de su nomenclatura tradicional y, por tanto, de su asignación a un uso específico. Equiparar cuestiona la jerarquía que se otorga a la sala de estar comedor y desmonta dos de las habituales divisiones organizativas de la casa: la de espacios servidos y servidores y la de zona de día y de noche. Un ejemplo pionero donde el tamaño de las piezas es equiparable es el grupo de casas baratas de José María Barbero en Soria, donde las estancias de las viviendas se organizan a ambos lados de un pasillo. En las viviendas de Luis Peña Gancheri, en Sagarna, las 5 piezas principales que rodean un espacio central de servicios son equivalentes y sus funciones, por tanto, intercambiables. Diluir. Diluir la sala de estar comedor, situándola en el centro de la casa como zona de distribución vinculada a la cocina, permite incrementar el número de estancias en fachada que pueden ser usadas como pequeños habitáculos. Esta estrategia es muy ventajosa en las múltiples situaciones de vivienda compartida, pues permite una redistribución en habitaciones exteriores independientes con la zona común en el centro. Esto se observa en el proyecto de viviendas de Masa Bello en Reus, de Tusquets, Díaz y Basso. El centro de la vivienda está ocupado por una estancia que sirve de comedor, que conecta con las habitaciones situadas en las fachadas. Esta propuesta, aunque con dimensiones más reducidas, no estaría lejos de los proyectos de coliving. El interior del bloque. Extender. Extender es expandir las actividades de la vivienda hacia espacios comunitarios como vestíbulos, rellanos, pasillos o galerías que pueden acoger la extensión de la actividad doméstica. Esta estrategia es una manera de ponerlos a prueba y demostrar su versatilidad, y al mismo tiempo cuestionar sus dimensiones, evidenciando que dilatando su superficie pueden acoger funciones insospechadas. En algunos casos, esta extensión se produce de manera espontánea, como en la Casa Bloc de Barcelona, de Ser Torres Clavé y Subirana. El pequeño tamaño de los dos dúplex, sumado a la ausencia de balcones, origina que los vecinos extiendan sus casas hacia la galería de acceso, apropiándose de parte de ella con mobiliario o vegetación. En otros casos, el proyecto prevé la extensión de servicios como lavaderos, almacenes e instalaciones hacia zonas comunes, como sucede en el amplio corredor de acceso de la unidad vecinal Portales en Santiago de Chile. Actualmente existen iniciativas de bloques de vivienda, como las nuevas cooperativas en Barcelona, que incorporan estos espacios comunitarios, complementando la habitabilidad de las unidades. Satelizar es un modo de optimizar los usos de los edificios de vivienda
dotándolos de un número de habitaciones equipadas y autónomas que permite a la casa crecer temporalmente conforme a las necesidades de sus inquilinos. Gracias a estas estancias satélite, el bloque de viviendas puede acoger otras situaciones coyunturales, mayores dependientes, hijos emancipados, actividades laborales o invitados. Este modo operativo consiste en sustituir algunas de las viviendas por habitaciones satélite con acceso independiente, baño, armario, kitchenette, y se puede aplicar a una planta entera o a un bloque complementario anexo. En España, un ejemplo interesante es la obra del Hogar Nacional de Valladolid, de Jesús Carrasco, que concentra en las últimas plantas habitaciones independientes destinadas, según las costumbres de la época, a hombres solteros. El edificio Mara de Eduardo Gnés de Melo en Sao Paulo está mayoritariamente compuesto de unidades de 35 metros cuadrados que disponen de vestíbulo, habitación, baño, armario, trastero y terraza. Pueden anexionarse de dos en dos y junto a los ascensores comparten una cocina comunitaria en cada planta. Esto supuso una innovación tipológica que obligó a los promotores a solicitar la licencia como establecimiento hotelero. En el conjunto habitacional Jacurá de Sao Paulo, del mismo arquitecto, un bloque complementario al edificio principal agrupa unas habitaciones satélite para personas solteras. En el exterior del bloque. Equipar. Equipar propone incorporar en bloques existentes dispositivos de conectividad espacial como ascensores, escaleras o pasarelas que mejoran la accesibilidad. Existen numerosos bloques de viviendas laminares construidos en los años 1950 y 1960 sin ascensor. Como no tienen patios interiores ni espacio en el ojo de las escaleras, en algunas ciudades como en Barcelona se han llevado a cabo programas para su instalación en las fachadas. Los ascensores por fachada se pueden complementar con un sistema de balcones para acceder directamente a las viviendas. La ambigüedad funcional de estos elementos, a caballo entre distribuidor y terraza, los convierte en lugares con un interesante potencial de habitabilidad. Colonizar. Colonizar consiste en intervenir en las cubiertas de los inmuebles, prolongando escaleras y ascensores para acceder a ellas y dotándolas de mínimas infraestructuras que activen su utilización comunitaria. Significa también recuperar las superficies con mejores vistas, ventilación y asoleamiento, como plataformas privilegiadas en las que socializar, plantar huertos o tender la ropa. Un precedente es la unitera de prisión de Marsella, en Le Corbusier, en la que conviven una pista de atletismo, una piscina, una guardería, un gimnasio y un solarium. Esta solución es aplicada poco tiempo después por diversos arquitectos en Latinoamérica. Tal es el caso de la unidad vecinal Matute de Santiago Aburto, en Lima. O la unidad de habitación Cerro Grande en Caracas de los arquitectos Bermúdez y Villanueva. Recientes proyectos de viviendas en cooperativa, como los de La Balma en Barcelona, plantean un uso comunitario de la cubierta, incorporando huertos, zonas de descanso y cables para tender la ropa. Prolongar. Permite reparar bloques de viviendas infradotados, agregando terrazas o galerías en las fachadas. 2 minutos, por favor. Que prolonga la vida doméstica y actúa al mismo tiempo de colchón medioambiental. Esta estrategia, en la línea de las intervenciones en Francia de la Católica Sal, es la aplicada por el estudio CODI en la remodelación de las viviendas Alfonso Magnani en Barcelona. Sobre las dos fachadas longitudinales se añaden galerías y balcones que amplían las viviendas y mejoran su comportamiento energético. Otro ejemplo ilustrativo de la incorporación de amplios balcones en los que disfrutar del aire libre en nuevos proyectos es el barrio del Silencio de Carlos Raúl Villanueva en Caracas. Reformular consiste en considerar el cambio de uso de las plantas bajas y adaptarlas para viviendas. Algunos bloques ya contemplan su ocupación para uso residencial, como el edificio Mississippi en Río de Janeiro del arquitecto Saldaña. Conclusiones. 1. La capacidad de la vivienda para adaptarse a usos alternativos en momentos de cambio. En el desarrollo de las herramientas proyectuales expuestas se constata la resiliencia tanto del espacio doméstico como de los bloques de viviendas y surgen actividades inusuales en espacios no diseñados para ellas, lo que da una idea de su flexibilidad y capacidad de adaptación.
Esto se ha podido comprobar en épocas de crisis, cambios sociales o posguerra y también durante la reciente pandemia COVID-19. 2. El tejido edificado existente como recurso. En todas las estrategias enunciadas, los múltiples bloques de vivienda existentes se presentan como un recurso más comparable al resto de recursos naturales, materiales, energéticos o económicos, demostrando que el reuso es la primera y más sencilla estrategia de sostenibilidad en arquitectura. Y por último, estrategias aplicables a nuevos edificios de vivienda colectiva. Finalmente, ante la imperativa necesidad de nuevas viviendas, estos ejemplos estudiados nos ofrecen una serie de lecciones aplicables a nuevos proyectos de vivienda social que de esta manera se adaptarían a los inevitables cambios de modos de vida, evitando su obsolescencia y consiguiente derribo y protegiendo así el medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esta ponencia con estas interesantes estrategias para romper el exterior y el interior en edificios del movimiento moderno. Vamos a la siguiente presentación. La siguiente intervención se titula Los multifamiliares en México como ejemplo de vivienda social sostenible. Presenta Jaime Sarmiento Ocampo de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias. Pasamos el micrófono. Hola, buenas tardes. Se preguntarán ustedes qué hace un colombiano hablando sobre los multifamiliares en México. Pues hace poco más de un año tuve una beca de la UNAM y gracias a esto estoy aquí explicando algo que me interesa mucho, que es la vivienda social. Voy a ir leyendo algunos apartados del enunciado y voy pasando unas imágenes. Los multifamiliares se originaron en México por el milagro económico y la explosión demográfica. Su principal apuesta consistió en concentrar vivienda en edificios altos, liberando suelo urbano, dispuestos en supermanzanas que ofrecían servicios complementarios. Aquí vemos el CUPA y un poco las plantas de cubierta, donde se ve justamente como esa integración de los edificios en altura y esa liberación del suelo urbano. Estos proyectos fueron ilustrados en la revista de Arquitectura México que dirigía Mario Pani, y mucho de esto viene surgiendo a raíz de unos postulados que vienen desde Europa, sobre todo los postulados del CIAM, del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que se celebra en el 33, donde se ocupan de abordar la vivienda, el esparcimiento, el trabajo y la circulación, donde se habla sobre las viviendas salubres con sol, construir vivienda en altura, liberar el suelo urbano y dar esparcimiento y servicios complementarios en las zonas verdes, separar el vehículo del peatón y reducir las distancias entre el trabajo y la vivienda. Hay estas influencias europeas, pues en este caso de Pani, de la CUPA, por supuesto están relacionados con la Villa Bien Radios de Le Corbusier y también esto de los edificios elevados en altura como la Hotel de Marsella, aunque son contemporáneos. Estas son fotografías que tomé, digamos, durante la investigación, donde se ve el estado actual, siguen estando muy vigentes. Este señor que ven ustedes aquí en medio, se llama Guillermo Ríos, es actor, me contaba que él no había nacido aquí en México, justamente en el CUPA, y que su casa antes era todo el territorio, incluso la piscina, las zonas verdes, y que ahora, a raíz de que ha cambiado toda la normativa de propiedad, porque estos eran edificios para los trabajos del Estado, luego se vendieron y digamos que el territorio privado pasó a ser la vivienda desde la puerta hasta el interior, y ya el resto, los espacios comunes, digamos que cayeron en desuso. Algunos se cerraron, como este de la piscina, o tienen mal mantenimiento. Sin embargo, se siguen haciendo los tianguis, las zonas deportivas funcionan. Este es el centro urbano Presidente Alemán, también con la misma idea, pues liberar mucho del suelo urbano. Se hicieron diferentes tipologías habitacionales, se creó un centro cívico, había una carretera que pasaba por debajo, digamos, de estos edificios que hacían las veces de puente, y con tan mala fortuna que en el año 85 se sucede el terremoto
en México y se caen muchos de los edificios, solamente permanecen los más bajos. Y con tan mala suerte también de que se cierran, se vayan, siendo espacios en principio pensados como espacios públicos, pasan a dominios privados y sucede esto. Vemos a este señor que también nació en el conjunto, José Luis Martínez Camarena, muy orgulloso de su departamento y explica cómo vive ahí de bien. Las influencias de la arquitectura moderna europea y de las tradiciones locales se infusionaron aquí en una rica simbiosis. Claro, estos edificios, muchos de ellos están decorados con motivos de los artistas locales, entonces una simbiosis entre lo local y esos componentes más internacionales. Este otro es la unidad habitacional Santa Fe, pues bastante grande, que también vino a estar muy transformado. Se pensó sobre todo las viviendas en primeras plantas, aunque habían otras tipologías, y ahora una fotografía más contemporánea donde se ve su transformación. Claro, también hay algunas adaptaciones, como que los edificios aterrizan sobre el terreno, pues hay ahora algunas transformaciones que se pueden como captar ahí. Y tal vez de los proyectos más emblemáticos y más grandes es este de Tlatelolco, que son 102 edificios, 12.000 viviendas para 70.000 habitantes. Se trataba de laboratorios arquitectónicos y yo diría que también urbanos. Eran laboratorios de experimentación, cada uno iba aprendiendo del anterior, iba aprendiendo de los errores cometidos y se iban mejorando. Es un proyecto muy ambicioso. Aquí se están trabajando las supermanzanas, algo que está muy en boga ahora, que se atribuye a Barcelona, pero realmente es mucho anterior. 70 años atrás ya se estaban hablando de las supermanzanas. Pani escribió este artículo en Arquitectura México, donde dice que las supermanzanas tienen esta capacidad de albergar servicios, entonces los desplazamientos se reducen, la vivienda está muy en conexión con la educación, con el trabajo, con el comercio. Vemos 3 supermanzanas en Tlatelolco y hay una variedad de edificios que lo que hacen es configurar una trama urbana bastante rica. Dice Pani que la supermanzana, más que trabajar hacia el interior, es hacia el exterior, entonces se relaciona también como con la ciudad. Y tenía otro componente que era este asunto de la regeneración. Ahí había una herradura de tugurios que se fue como transformando. Primero se hicieron algunos edificios que se ocupaban por los anteriores moradores y luego se hacían unos nuevos, entonces era un sitio de transformación, de regeneración urbana. Era interesante ver cómo esos edificios iban surgiendo de asuntos meramente racionales, como estas tablas donde se calculaban el número de habitantes, cuántos ingresos tenían, cuántas habitaciones, cuánto podía pagar, y de ahí salen 3 tipologías de edificios de 4, 8, 12 niveles con diferentes también habitaciones. Además se hace esta torre insignia que era como símbolo del poder en ese momento de México. Con tan mala suerte que suceden algunas desgracias, como la marcha estudiantil el 2 de octubre del 68, de una masacre, y a raíz de ello se construye allí lo que es la estela de Tlatelolco, y luego en el 85 el terremoto que sacude la ciudad y del cual se tiene que demoler incluso algunos edificios que han quedado en pie porque han quedado en malos estados. Estas son fotografías más recientes donde se ve justamente como la riqueza espacial que tiene Tlatelolco. Ya está mucho más ajardinado, o esta plaza de las 3 culturas, porque ahí se juntaban justamente la cultura moderna, la cultura prehispánica y la cultura propiamente de acá, donde está el monumento conmemorativo. Aquí imágenes de Tlatelolco hoy día. Los moradores se han apropiado de algunos de los jardines, los cultivan y tienen estos espacios comunitarios. Entonces hay un orgullo también por estos espacios. Fotografías donde se ve Tlatelolco en su momento, recién edificado, y esos edificios faltantes en la actual. Son como unas especies de cicatrices que tiene la ciudad. Cuando uno va y percibe como ese dolor de los asuntos acaecidos, de lo que está faltando, de lo que ha acontecido también ahí. La unidad de independencia es tal vez uno de los proyectos más ambiciosos, porque lo que pretende aquí es como reflejar ese espíritu de la utopía. Quien inauguró en ese momento la exposición decía que por fin se había realizado en México la utopía de la Revolución Mexicana, porque consistía no solamente en dar vivienda
a los moradores, sino darles otros servicios, darles cultura, educación, era dignificar la vida, no solamente albergar la vida, sino también proveer de otros servicios. Aquí vemos diferentes tipologías habitacionales, con escuelas, hay un centro cívico donde también están reunidas, digamos, la cultura más europea con las tradiciones locales y las tradiciones más prehispánicas. Y aquí habían teatros, sitios para deporte, oficinas, comercio, en fin. Entonces la vida realmente era mucho más enriquecida, mucho más, digamos, comprendida en su totalidad, que simplemente pensar que se hacían edificios multifamiliares estaban asociados a esto de los servicios. Aquí algunas de las fotografías de diferentes tipologías en su estado original y ahora como están llenas de vida, de ese verdor, realmente están funcionando bastante bien. También se percibe que han sido poco modificados después de 70 años de haber sido construidos, se mantienen en muchos de ellos en su estado original. Y estas son las viviendas de 2 plantas, es un proyecto de Alejandro Prieto con José María Gutiérrez, donde digamos que estas viviendas se ven bastante bien mantenidas. Y recientemente, ya no a través del Instituto de Seguros Sociales, sino a través del Infonavit, se construye que es el Conjunto Integración Latinoamericana, con el arquitecto Félix Sánchez, donde también se retoman muchos de esos preceptos de los multifamiliares y se aplican aquí diferentes tipologías, diferentes edificios, diferentes viviendas de varias plantas. Y aquí una de las novedades que se tiene es que en algunos parqueaderos se cubre con unas losas prefabricadas y la parte de arriba se tiene espacio público, y aquí ya digamos que uno de los aprendizajes anteriores es digamos ese aterrizaje, digamos, sobre la... 2 minutos, por favor. Sí, ya terminé. Sí. Posteriormente el Estado abandonó el ideario social, traspasó la propiedad a los inquilinos, quienes no pudieron mantener los espacios comunes, cayendo al descuido. A pesar de ello y de las tragedias por los terremotos, los multifamiliares continúan siendo un modelo del cual aprender acerca de la variedad de tipologías edificatorias y de viviendas para diversas familias y estratos económicos, porque vivían tanto gente más adinerada, media y también más pobres también, la integración con la ciudad o la mezcla de vivienda con servicios complementarios. Más de medio siglo después de construidos, los multifamiliares demuestran un alto grado de resiliencia. Me explicaba un profesor de acá de la UNAM, biólogo, que la resiliencia se mide como en esa situación de poder permanecer en el tiempo. Para que ello suceda, pues tiene que haber como una diversidad mayor y esa capacidad para mantenerse en el tiempo. Entonces, una de las teorías que yo mantengo acá es que justamente estos multifamiliares son sociales, son sostenibles, porque a pesar de todas sus vicisitudes se han mantenido en el tiempo. Muchas gracias. Agradecemos a Jaime por la ponencia con este magnífico recorrido de imágenes, con estas atmósferas que nos mostró del interior y el exterior de estas viviendas multifamiliares, posiblemente de las más importantes en México, para entender sus cambios y reconfiguraciones. Vamos a dar paso a la siguiente y última intervención, que se titula Superbloques, Operación Múltiple, del conjunto Parque Malvín Alto en Montevideo, y presenta a María Clara Sala, de la Universidad de la República de Uruguay. Bueno, muchas gracias. Esta ponencia en realidad se centra en un caso que es el conjunto habitacional Parque Malvín Alto, construido entre 1980 y 1984 por la empresa Pérez Noble Sociedad Anónima, que es una empresa constructora llevada adelante en esta época por el arquitecto Homero Pérez Noble. Este conjunto tiene un antecedente que vale la pena destacar rápidamente, que es el conjunto Parque Posadas, que vemos en la foto, que se construyó por iniciativa de Pérez Noble también a principios de los años 70 y que comparte con Malvín Alto algunas similitudes, sobre todo en relación a la estrategia urbana y tipológica. Para ubicarlo brevemente, Parque Posadas se encuentra ahí al norte de la ciudad de Montevideo y Malvín Alto se construyó en el barrio Malvín Norte, que es un barrio periférico en el noreste de la ciudad de Montevideo, caracterizado por un gran número de intervenciones en materia de interés social
social, con variados mecanismos de gestión, diversas materializaciones y formalizaciones. El barrio se encuentra acá, y bueno, me pareció interesante traer a colación esta imagen aérea, ¿no?, en la que es posible ver varias de estas iniciativas. Vemos acá en primer plano el conjunto habitacional del INVE, el conjunto número 16, que presentó Martín hace un rato en la mesa anterior. Malvin Alto son estos bloques verdes que vemos arriba a la derecha. Luego se pueden apreciar 2 de las 3 zonas del conjunto Euskal Herria, también en altura, y allá al fondo la cooperativa Bigman. Bueno, ya centrándonos en el análisis entonces de Malvin Alto, se propone, para ordenarlo, describir el conjunto a partir de 3 operaciones escalares desarrolladas durante la etapa del proyecto, a las cuales se le suceden una serie de operaciones no programadas, fundamentales para comprender el devenir del conjunto y su situación actual. La operación urbana se relaciona fundamentalmente con el desarrollo de un gran conjunto habitacional, lo cual implica un predio de importantes dimensiones, en este caso 4,5 hectáreas, y además una alta densidad. En Malvin Alto se construyeron 750 unidades de vivienda de 2 y 3 dormitorios, una densidad propuesta entonces de cerca de 600 habitantes por hectárea. Y bueno, y el conjunto se compone en 2 zonas, una de mayor tamaño, esta, digamos, con los bloques A, B y C y una serie de servicios de uso colectivo, y una segunda zona separada de la anterior por la calle Ingeniero Mesures, que corre por aquí, en la que se encuentran los bloques D y E y una escuela primaria. La operación tipológica, por su parte, se vincula con la elección del superbloque como tipo, ¿no?, el uso de estos 5 superbloques que tienen una huella de 80 metros por 10 metros y medio y un desarrollo en altura de planta baja más 13 niveles. Y uno de los principales valores, ¿no?, que se le atribuyen a este tipo, al superbloque, es el de la repetición, ¿no?, vinculado al uso de sistemas constructivos industrializados, usualmente. Y para este caso entonces se proyecta una planta tipo, que es la que vemos aquí, que se compone de una unidad de 3 dormitorios, una de 2 dormitorios y el núcleo de circulaciones. En realidad esta tipología se proyecta concretamente para el CH16 del INVE, el que vimos hoy temprano. También se reedita para el CH20, hoy demolido, y se utiliza en este caso para Malvin Alto, incorporándole el ascensor, ¿no?, debido al aumento de la altura. Los 2 conjuntos de menor altura, de una manera, respondían al sistema constructivo PNB, que debe su nombre a sus creadores, Pérez Noble y Leonel Viera, y en el caso de Parque Malvin Alto se recurrió al sistema Autinor, que es un sistema de patente francesa. Otra de las cualidades que se le atribuyen entonces al superbloque tiene que ver con esta posibilidad de densificar manteniendo grandes áreas de suelo libre, ¿no? Entonces los superbloques ocupan en este caso menos del 10% del área del padrón, liberando más de 4 hectáreas para espacios de uso colectivo. Si hacemos el negativo de esta planta que estamos viendo, ¿no?, es posible ver, evidenciar la potencialidad de la operación de detalle que se desarrolla en las plantas bajas y que involucra el 90% de este suelo, ¿no? Sobre todo es posible identificar 3 intenciones, 3 iniciativas intrínsecas en esta operación, que son evidenciadas en el folleto publicitario del conjunto, que es lo que estamos viendo, que tienen que ver, por un lado, con la construcción de un parque como espacio recreativo y de uso colectivo, para lo cual se realizó un proyecto de parquización con vegetaciones autóctonas en su mayoría. Por otro lado, la incorporación de un centro comercial con una serie de servicios de cercanía pensados para ser brindados no solo a los habitantes del conjunto, sino también al barrio inmediato. Y por último, una serie de espacios vinculados a actividades deportivas y culturales que involucraron la construcción de un complejo deportivo con piscina y canchas y de un teatro de verano. Insisto sobre todo en que estos espacios son ámbitos de uso no solo para los habitantes del conjunto, sino también para el barrio, porque de alguna manera están pensados desde el proyecto como ámbitos de interrelación, ¿no? Y bueno, con posterioridad a la entrega y puesta en uso de este conjunto se dieron estas nuevas operaciones, que yo llamaba operaciones no programadas, las que no están proyectadas desde un inicio, que fundamentalmente tienen que ver con la incorporación de rejas perimetrales e internas al conjunto, que se deben
seguramente tanto a condiciones propias del modelo, como la falta de control en el perímetro del conjunto, como a nuevos requerimientos, necesidades que surgen por parte de los usuarios con posterioridad y que tienen que ver sobre todo con el aumento considerable de seguridad en esta zona. El conjunto entonces se cercó completamente en torno al año 2015 y a partir de esto se ha generado una ruptura dentro del propio conjunto que ha modificado considerablemente la condición espacial y ambiente además de las plantas bajas. Hay algunos sectores en particular, los que esto se puede ver con más relevancia, ¿no? La incorporación de rejas en esta zona, a ambos lados de la calle Ingeniero Mesures, así como el cercado del predio cedido a la escuela, la Administración Nacional de Educación Primaria, que es el número 14 ahí en el plano, han interpuesto de alguna manera mayor distancia entre ambas zonas. Quiero decir que la imagen en realidad actualmente, esta es una imagen actual, la imagen es esta, o sea, no se ha generado un límite visual entre ambas zonas, pero sí se suceden actualmente una serie de límites físicos entre una parte y otra del conjunto. Por otro lado, en el momento en el que se cerca el conjunto, o sea, que los copropietarios deciden cercar, obviamente la zona comercial queda por fuera, ¿no? Porque debía mantenerse vinculada a la vía pública y al barrio. Esto ha generado entonces la subdivisión de un área originalmente pensada como ámbito comercial, que es la que vemos acá, pensada de una manera como ámbito de vínculo entre los comercios y el conjunto. También cabe destacar que varios de los comercios de esta zona comercial se encuentran actualmente sin uso, ¿no? Y por último quería destacar entonces esta situación también particular, también conflictiva, entonces, generada en torno al complejo deportivo, que es el CODEMA, Complejo Deportivo Malvin Alto, que debió ser muy tempranamente dado en alquiler, ya que su gestión y mantenimiento era imposible por parte de la copropiedad, ¿no? Esto implicó que se delimitara el área del complejo construyendo rejas que lo separan tanto del barrio como del conjunto. Ha pasado más de 20 años en manos de diversos clubes privados que han trabajado con el espacio y actualmente se encuentra en el estado de abandono que se puede ver en las imágenes. Estos espacios de conflicto y sobre todo este último, ¿no? Se evidencian también como espacios de oportunidad a la hora de pensar estrategias de revitalización del conjunto. Uno de los puntos clave en este sentido entiendo que está en la potencialidad del CODEMA como estructura capaz de reconvertirse en una plaza pública de deportes. Esta clase de propuestas no son para nada ajenas a nuestra realidad actual. Desde la Intendencia Municipal de Montevideo ya hace varios años que se vienen desarrollando iniciativas para dotar a los barrios de espacios públicos de calidad, en lo que la apuesta por el deporte además tiene un rol protagónico. Y además eso es algo como que Malvin Alto tiene un poco de camino recorrido, ¿no? A su vez, el conjunto demuestra una operación destacable en relación a la construcción de las plantas bajas de este parque, con un continuo uso, sobre todo de niños, jóvenes, adultos mayores, y que bueno, que invita de alguna manera, entiendo el análisis que está acá planteado, también invita, ¿no?, a comprender entonces estas relaciones, ¿no?, estas intenciones intrínsecas en las operaciones de la etapa de proyecto, así como las problemáticas y las necesidades del conjunto y de sus habitantes al día de hoy, ¿no? Y estas nuevas operaciones entonces que se dan en relación a estas nuevas necesidades, ¿no? En este sentido entiendo que este análisis sirve de base para pensar futuras operaciones de adaptación del conjunto de acuerdo a las necesidades actuales, para desarrollar propuestas de reactivación de los espacios de uso colectivo y para repensar los límites en pos de construir nuevas formas de relación entre el conjunto y el barrio. Pues muchas gracias. También fue una intervención muy interesante, sobre todo que nos deja un análisis para pensar la adaptación de la vivienda. Ahora vamos a iniciar con la fase donde está el debate abierto y los instamos a participar con sus preguntas para que los ponentes puedan responderlas, por favor. Háganos saber quiénes quieren participar para hacerles llegar el micrófono. Buenas tardes. Entiendo que por cuestiones económicas y justamente de una época histórica es que se realizaron más o menos en épocas similares casi todos los ejemplos que vemos en este bloque.
pero sí quisiera saber si, especialmente durante los años 90, principios de este milenio, existen ejemplos justamente de bloques de vivienda de manera similar o análoga a estos, ¿no? Entiendo justamente que es un contexto económico y global distinto, pero sí me surge esta duda de que casi todos los ejemplos que vemos, y entiendo también que tiene que ver con el reuso, pero casi todos son de una época o de un contexto histórico similar. Gracias. Bueno, particularmente en el caso uruguayo, yo solamente he identificado 3 conjuntos de estas características. En realidad son muy pocos, a diferencia de lo que puede pasar en otros países latinoamericanos, ejemplo, los multifamiliares, como contaba Jaime antes de mi presentación. En nuestro caso son el Parque Posadas, que nombraba del mismo arquitecto, de la misma iniciativa en realidad, Malvin Alto y los conjuntos de Euskal Herria. En términos de vivienda de interés social no hay otros. Lo que sí entiendo que igual la experiencia uruguaya es una experiencia bastante tardía en relación a este tipo de conjuntos, por lo menos con bloques en altura, ¿no? Lo que yo llamo superbloques, bloques en altura, ya que este conjunto que estaba presentando justamente se empieza a construir en 1980, cuando, por ejemplo, contaba Anaí Valenta hace un rato en la conferencia, los ubicaba de alguna manera en un periodo que va entre el 30 y el 70. Yo entiendo que es una experiencia un poco tardía, incluso en relación a los casos latinoamericanos que he podido mapear. Hay que entender un poquito el contexto histórico y pensar que son proyectos que surgen entre guerras o después de las guerras, donde hay que construir mucho para mucha gente. Y hay también como este resurgimiento económico en algunas partes. Entonces hay como un empeño global en construir viviendas. Pero luego estas viviendas que en principio en México estaban patrocinadas por el Estado para trabajos del Estado y eran viviendas de alquiler, se tienen que vender porque el Estado no puede sufragar esos mantenimientos por deudas con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y entonces pasan a manos de particulares. La vivienda, más que un derecho, pasa a convertirse en un bien. Y lo que se vende es el aire de los distintos niveles. Entonces se cambia el concepto de la vivienda y entra una política liberal donde la vivienda se vuelve un bien comercial. Y ahí ya el Estado deja de ejercer una función que es su obligación y pasa a manos de particulares. Y por eso los espacios comunes, como lo mostraba Maricara, las piscinas y todo esto, empiezan a aparecer las rejas y ya se vuelven territorios de nadie o de particulares que funcionan muy mal. Entonces lo que en principio estaba pensado como un bien común se deshace. Yo creo que recientemente este tipo de encuentros es lo que nos permite de pronto como volver a pensar en términos comunes, colectivos, de bienestar. En el caso de Barcelona, de España, pues sí que hay evidentemente promociones de vivienda pública, sobre todo después de la dictadura, ¿no? Lo que pasa es que las condiciones pues, materiales, de habitabilidad, de aislamiento, de accesibilidad, ya cumplen con unas normativas mucho más dirigidas a un confort ambiental y de habitabilidad de las propias viviendas. En España, en la mayoría de ciudades, existen, como hemos explicado con Isabela, un gran número de bloques laminares en las entonces llamadas periferias, ahora son barrios relativamente céntricos, que no se construyen con estos parámetros de habitabilidad que ahora nos rigen. Por lo tanto, tienen un déficit de condiciones importantes que son los que nosotros hemos abordado. Pero sí que es verdad que las promociones de vivienda pública se continúan produciendo a partir de los años a finales de los 70, 80, 90 en todas las ciudades españolas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por las exposiciones. No soy arquitecta ni urbanista, entonces a lo mejor hago una pregunta tonta, pero de tanto de estas ponencias como de las que hemos venido escuchando, me genera una duda que me estaba martillando la cabeza, que es, o sea, me parece súper bien este tema de las experiencias que ha habido en el siglo XX con la vivienda social, etc.
y a veces como que también las planteamos pensando en lo que podría ser, ¿no? O sea, que podemos retomar estos modelos y aprender de ellos, pero al mismo tiempo me queda la duda si con el paso del tiempo las mismas dinámicas hacen que los conjuntos ya no casen con las dinámicas de vida de las personas que están en ellos, sean originarios o recién llegados. Por ejemplo, pensaba en eso que decías, ¿no? De que es que cercaron, ya no están los comercios, ¿no? Un poquito como han evolucionado todos, digo, bueno, ¿cuál sería la reflexión allá? Hay que forzar procesos de no, recupérenlos, vuelvan a ir al comercio, vuelvan a usar la piscina, o más bien pensar, bueno, quizá esto ya no corresponde, a lo mejor poner otra cosa acá, o sea, no lo sé, más bien mi pregunta sería, en sus reflexiones, ¿cuál creen que sea el camino para entender qué hacer con esos usos, desusos y cambios de apropiación sin que se vuelva una lógica forzada del tienes que, el espacio fue para esto, entonces tú tienes que reproducir la vida de hace 50 años? Nosotros, en ese sentido, lo que hablábamos es que la mejor residencia es aquella que es flexible. Diríamos, no es tanto progresiva como evolutiva, que tiene un modelo que da flexibilidad. Esto es aplicable a la vivienda, dentro, en el bloque y fuera, pero también podría ser a los lugares comunes, ¿no? ¿Qué terrenos tienen mayor flexibilidad de uso, ¿no? Seguramente pues, un tema deportivo que depende ya de una gestión, seguramente no es un tema muy flexible de uso, o sea que será muy difícil que pueda revertir, pero otro tema como un parque, con mantenimiento por parte de los vecinos, incorporaciones, etc. O sea, siempre es ver aquellos modelos que pueden a lo largo del tiempo evolucionar y adaptarse. Y la arquitectura moderna nos ha dado muchísimos modelos, en los bloques muchísimos modelos, aprender de ellos. Un programa muy rígido que va a hacer que no evolucione en el tiempo incluso. Bueno, nosotras que investigamos sobre todo el aprovechamiento, desde luego estamos en el siglo XXI y en estas décadas en un evidente cambio de paradigma. Ahora no podemos permitirnos continuar ocupando suelo, continuar construyendo y gastando materiales con todo lo que esto implica para el medio ambiente. Por lo tanto, hemos de aprovechar lo que tenemos, sea como sea. Y aquí, este es el punto de partida, según nuestro entender, para operar sobre la arquitectura existente, aprovecharla. A partir de aquí, ¿cuál es la estrategia? Pues como ha dicho Isabela, modelos más flexibles, y el otro es el reuso adaptativo. Que el uso se adapte al espacio existente. Medir las características morfológicas, estructurales, materiales, ambientales de los espacios existentes y a partir de aquí diseñar el cambio de uso. Ver qué usos se adaptan al espacio y no al revés. Porque así gastaremos menos materiales, mantendremos identidad y aprovecharemos al máximo lo existente. Por lo tanto, la clave es reuso adaptativo, adaptive reuse. No eres arquitecta, pero tienes toda la sensibilidad para poner como el ojo en la llaga, pues el dedo en la llaga. Yo creo que tiene que ver con lo público y lo privado, porque, claro, el Estado no se puede desentender de su obligación, que es asumir el tema del deber de la vivienda. Pero luego también están las comunidades que trabajan con lo privado, ¿cierto? Entonces, yo creo que es un trabajo que tiene que ser es compartido, tanto entre el Estado y los particulares, y se tiene que involucrar a ambos para poder recuperar esto que se ha vuelto como territorio de nadie, que ha predominado ahora en las ciudades, sobre todo latinoamericanas, que son el tema de las vallas, de las propiedades privadas, que lo que hacen es como desmarcar, hay que volver a recuperar el espacio público. Sí, a mí me parece particularmente súper interesante la pregunta, pero creo que tiene como dos partes, ¿no? O sea, este modelo, con las condiciones actuales, ¿lo volveríamos a repetir? O sea, ¿construiríamos hoy grandes conjuntos a la periferia de bloques y de superbloques? Bueno, no creo que sea el modelo más adecuado para construir ahora. Sin embargo, dentro de del paradigma de la sostenibilidad en el que estamos actualmente, de la necesidad de vivienda que tenemos y de los problemas medioambientales que genera la construcción, seguramente la vivienda más adecuada para nuestro contexto actual sea la que no se tiene que construir, ¿no? O sea la que ya está hecha. Por otro lado, yo identifico
en los conjuntos, por lo menos en Parque Posadas y Malvin Alto en Montevideo, un gran sentido de pertenencia que me parece totalmente asimilable al que comentaba Jaime en los multifamiliares. Hay como un bienestar que se identifica a las personas que es bastante... O sea, ellos querrían que esos sistemas de contención y esos servicios colectivos que están en torno a las viviendas funcionaran nuevamente. O sea, ellos quieren que eso pase, más lo han intentado, sobre todo con el complejo deportivo, de muchas formas. En realidad, hay temas que tienen que ver con los modelos de gestión, sobre todo, y con dificultades de este tipo económicas que les impiden hacer que eso suceda. Pero sí hay como un beneficio que, o sea, gente que vive desde el inicio en el conjunto, que se mudó ahí porque entendía que esos servicios iban a ser un beneficio para su vida cotidiana. Las rejas las pusieron porque entendían que eso entonces les permitía hacer uso de su parque. Hay una vitalidad dentro de los conjuntos que es para mí absolutamente motivante a pensar en cómo seguir pensando en mejorar esos servicios, en que vuelvan a existir y sobre todo en trabajar con los límites, porque yo creo que el problema de estos grandes conjuntos, por lo menos en Montevideo, y creo que buena parte de los contextos latinoamericanos, tiene que ver con esto, ¿no? Ayer visitamos el CUPA, está cercado, ¿no? O sea, entonces lo que genera sobre todo hacia la ciudad, Malvin Norte, es una sucesión de rejas con una falta de solución de continuidad impresionante que genera inseguridad hacia afuera por tratar de generar seguridad hacia adentro. Pero en realidad son los propios usuarios los que salen de su conjunto y se ponen en una situación más insegura por poder sentarse a tejer adentro del conjunto un domingo de tarde. O sea, pero a mí me parece que tienen cosas que pueden ser como bastante negativas, pero creo que pueden ser solucionables a la vez, tanto como tienen operaciones de éxito, ¿no? A mí el parque me parece una operación de éxito. Tenemos por aquí dos preguntas que igual se pueden superponer para hacer antes de que contestéis, ¿no? Vamos a dar la palabra a las personas, ¿verdad? Bueno, es que además lo mío son comentarios más que preguntas, no sé si... Pero muy breves. Bueno, que se pueden contestar también, ¿no? Y además es uno para cada ponencia, ¿no? Son distintos. En el caso de Magda e Isabela me ha parecido, a lo mejor esto contesta un poco a lo que planteaba Carla, me ha parecido fantástico cómo se desacopla el lenguaje que estáis utilizando vosotras con el lenguaje con el que se habrán proyectado estos conjuntos, ¿no? Lo quería resaltar, o sea, es una especie, se podría hacer como el libro de Adrian Forty, ¿no? Walls and Buildings, sobre la modernidad, pero una especie de otro lenguaje que está basado en realidad en situaciones heterodoxas, imprevistas, excepciones, ¿no? Soluciones descartadas, porque casi todos los ejemplos que mostráis tienen esa condición, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor la pregunta es si os habéis planteado que esto es así, si es intencionado, ¿no? Por darle forma de pregunta más que otra cosa. En el caso de Carla, de María Clara, que se me han movido las letras, ¿no? De Clara, también me ha interesado muchísimo, sobre todo el análisis multiescalar que haces, ¿no? Y luego esa pequeña operación gráfica en la que estás dibujando estos cerramientos y analizando cómo cambia la configuración espacial, me ha parecido como de una finura muy grande. La duda o la pregunta que me surge es si el potencial del análisis multiescalar está totalmente agotado en tu trabajo, ¿no? Los congresos también son para llevar hacia adelante los trabajos, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona la elección tipológica, los interiores, con esta condición del suelo? O sea, si se puede llegar a relacionar, ¿no? El sistema constructivo, sería interesante, ¿no? Saber si existe esa posibilidad, ¿no? Y en el caso de Jaime, pues me ha parecido al final muy interesante esta idea de la resiliencia relacionada con la diversidad. La pregunta sería si has hecho algún tipo de análisis que digamos que desarrolle esta idea, si has llegado, por ejemplo, a grafiar las modificaciones de estos conjuntos que analizas, ¿no? O bueno, que si los has analizado, si has detectado determinados elementos en sus configuraciones que explican
esta resiliencia, si tienes contraejemplos, por ejemplo, en investigación, ¿no? Si tienes ejemplos en los que, habiendo una semejanza formal o de dimensión, etcétera, pues no se ha dado esa resiliencia, y entonces podrías encontrar indicios, ¿no? Si ese análisis está, ¿no? Si está hecho de alguna manera. Nada más. Gracias. Yo quería hacer como un comentario. ¿Podemos responder a los comentarios? No sé si va a haber tiempo. ¿Dónde está el juez? Falta eco, pero. ¿Queda tiempo? Pronto. Ya, en realidad era como una especie de pregunta-comentario que queda abierta porque en muchos casos hay, en el primer caso de las dos ponentes que iniciaron, hay como una relectura, ¿no? Ya no tiene nada que ver con lo que hicieron los arquitectos, no tiene nada que ver con lo que pasó, sino es lo que nosotros o lo que ustedes están viendo en los edificios, y es una lectura desde fuera y tratando de encontrar digamos, cosas positivas al proyecto. En el otro análisis que ha hecho Jaime, ha hecho como una lectura histórica de las ideas de cómo han ido cambiando, y después María Clara ha visto el análisis del proyecto y cómo esto ha evolucionado al día de hoy. Pero creo que en ninguna hay una parte que es como la menos interesante probablemente para los arquitectos, pero la que más afecta el funcionamiento de la arquitectura vista hoy en día. Que la mayoría de proyectos en los años 50, en los casos que han 60 que hemos visto en las ponencias, vamos a decir, la normativa de post-occupancy era muy floja, por decir, si es que no existía nada. O sea, los arquitectos y incluso los espacios gubernamentales donde se producían estos proyectos no tenían ni idea de cómo se iban a mantener, cómo se iban a organizar las familias, no había un reglamento de los vecinos, no eran parte del ministerio, no eran parte del instituto, tampoco eran parte de la alcaldía, nadie sabía cómo lo iba a pagar. Y claro, pasa el tiempo, llega además los años 80, que han sido una década tristísima económicamente para todos. Ahí se ha fraccionado la idea de la comunidad, cada uno ha visto por lo suyo, ha cercado para que no le roben. Y claro, en los 90s y 2000 en adelante es ya cómo sobrevivimos. Entonces ya se fraccionó todo, ya cercó, la gente ya robó todo lo que pudo de espacio público, ya construyeron todas sus casas y no hay un reglamento, no hay nada, ¿no? Entonces, lo más difícil ha sido que los conjuntos, y eso digamos un poco por visitas, ¿no? En general en Latinoamérica, los barrios con menor población educada, por decirlo de algún modo, ha podido solucionarlo peor, porque no ha habido suficiente liderazgo de las dirigencias de los presidentes de los edificios, de los bloques, que pueda decir, no, esto es un espacio de beneficio público, no hagamos, sino ha sido un saqueo del espacio público. Y en los conjuntos donde ha habido mayor cantidad de profesionales o gente con ciertos ideales todavía que han buscado un poco el bien común, se ha podido sostener el no cercado, el no robo de la primera planta, colaborando además que muchas plantas bajas sean comerciales y no ayuden a sabotear este espacio colectivo. Entonces creo que ese punto, al no ser abordado, deja algunas cosas como en la oscuridad, y son importantísimas. Es mi comentario. A mí me interesa destacar que justamente en estos dos conjuntos de Pérez Noble que estaba destacando, sobre todo en el que yo estuve estudiando, sí hay un reglamento de copropiedad. En el momento de la fundación, en el año 81, cuando se empiezan a entregar las primeras unidades, ya hay un reglamento de copropietarios y además manuales de uso, mantenimiento, o sea, hay como una normativa en relación a generar normas de convivencia y a los modelos de gestión de esa convivencia o de contralor de esa convivencia, que tienen que ver con la organización de un grupo mismo de vecinos que funciona de alguna manera como la directiva, actualmente complementada además por algunos cargos administrativos y un arquitecto encargado de mantenimiento, por ejemplo. O sea, están, tal vez por haber sido un proyecto posterior, ¿no? Pero sí también lo tenía el Parque Posadas, que entra como dentro de esta línea hasta los 70. Y para responderle a Sergio, claramente no está agotado. La multiescalaridad está muy incipiente. Hay muchos escalones entre medio, antes y después. También voy a intentar responder la misma respuesta.
tema, yo lo hablé con un biólogo de acá, que se llama Luis Zambrano, un profesor de acá, y me dice que la resiliencia consiste en la capacidad de tener posibilidades, de ser muy variado en sus respuestas. Entonces, yo creo que el éxito de estos multifamiliares ha consistido en ofrecer muchas tipologías de viviendas, muchas tipologías de edificios y mucha variedad de habitantes, tanto de estratos bajos, medios como altos. Y eso ha permitido como cierta convivencia. Y eso pues obtenía un poquito lo que se salir sobre las distintas clases sociales, porque yo creo que no se debe poner como en ciertos estratos a vivir en exclusivos, sino que hay que mezclarlos para que pueda haber esa resiliencia. También está como de las tipologías, es conveniente no construir solamente en unos niveles ni en torres demasiado altas. Los edificios laminares funcionan muy bien, desde 5 plantas hasta 15 plantas, más que las torres aisladas o que los edificios en una sola planta, porque estos terminan siendo transformados y tienen muy poca densidad. Respondiendo, bueno, con el comentario de Sergio, que me parece muy inteligente, posiblemente esos proyectos no proyectaron pensando en este tipo de acciones, pero sí que es verdad que tal vez porque nosotros seamos enseñantes, enseñas a proyectar con verbos y acciones, y estas acciones sí que son trasladadas a unas palabras que en muchos tableros de dibujo estamos continuamente también diciendo, ¿no? Estira por aquí, prolonga por allá, o sea, son verbos muy arquitectónicos, muy formales en algunos casos. Comentando al siguiente, la parte de atrás, no, en España sí que había normativa y bastante fuerte, siempre la ha habido, de vivienda. Y nosotros lo que sí que pensamos es que, fijaros que en algunos de los ejemplos que hemos puesto se saltaban la normativa, en algunos incluso en Latinoamérica, o sea que los ejemplos también utilizan ese ingenio para cómo dar vuelta a esa normativa para ampliar. Una cosa que sí que es verdad que en España es la función pública, el entorno alrededor de estos bloques, sí que tiene una responsabilidad por parte del ayuntamiento. Yo creo que esa sería una solución buena. Estos superdotados edificios de bloques que tienen tanto espacio abierto son una carga, sobre todo si el medio social no es muy alto, es una carga tremenda de mantenimiento. Entonces, la gestión mixta en la cual el municipio gestiona parte y lo cuida, y una cuidar compartida con los individuos, siempre sería pues, una posible solución, ¿no? Por dar una propuesta. Bueno, no, también respondiendo a Sergio, bueno, de hecho hemos utilizado el método inductivo, como puedes suponer, ¿no? O sea, aprender de los ejemplos y destilar a partir de ellos una serie de parámetros aplicables a otros, ¿no? Pero sobre todo nos fijamos en las excepciones, porque, bueno, también algunos de los grandes científicos no nos queremos comparar, ni mucho menos, pero han acabado descubriendo las mejores, ¿no?, cosas a partir de las excepciones, ¿no?, a las reglas. Y luego de los ejemplos derivados de la necesidad. O sea, al final nos fijamos mucho en cómo la gente, por necesidad, acaba utilizando estos espacios. Y los ejemplos más anónimos, más espontáneos de los usuarios, muchas veces nos ofrecen a nosotras como arquitectas o como científicas unas maneras de operar inmejorables a la hora de aplicarlas a nuevos proyectos o a esta recuperación. Es un poco de hacer de la necesidad virtud, ¿no? Y en tiempos de pandemia, por ejemplo, es que para nosotros, bueno, aparte de la tragedia que ha supuesto para la humanidad, pero ha sido apasionante. La pandemia ha sido apasionante a la hora de contemplar cómo el mal uso de los espacios ha generado esta cantidad de ideas para reformar o reaprovechar los espacios privados, comunitarios, urbanos. La calle se ha convertido en un fenómeno, ¿no?, para aire libre. Por esto creemos que como colectivo tenemos que aprender todavía mucho, ¿no?, de lo que sucede y de lo que es excepcional.
de lo que no nos han enseñado, en definitiva, en las escuelas, ¿no? Y esto va para los estudiantes también. Ánimo. Bueno, pues agradecemos muchísimo a cada uno de nuestros ponentes. Muchísimas gracias por sus respuestas, por sus propuestas interesantísimas, y a cada uno de ustedes por su asistencia, y damos por clausurada esta